Capítulo 2. Eventos en movimiento, y la decisión de Rem. 1. La punta de la espada de madera entró en contacto con la frente de Subaru. Al instante, una fuerza centrífuga lo derribó. Él sintió como si el cielo y la tierra se intercambiaran mientras envolvía sus brazos en sí mismo, amortiguando el golpe, ya que se envolvió haciendo un rollo bien formado. Habiendo neutralizado el daño de la caída, lamió sus labios orgullosamente ante su propia maestría. Tiene tierra. Todo. Sabe a pasto. Todo. ¿Deberíamos acabar con esto? Seguramente bromeas. ¿Viste mi técnica experta de caída, no es así? Mi genio finalmente ha florecido. Decir esas palabras casi rompió el corazón de Subaru. Había dominado la habilidad en el curso de haber sido derribado día tras día. El chico había entrenado con Wilhelm cada día durante su estadía en la Villa Cruz. Él aún no podía entablar un solo ataque, pero su capacidad para mejorar una técnica de caída sugería que Wilhelm no estaba simplemente lanzándolo al suelo sin propósito. El anciano presentó una refutación, sin embargo. Como sea, es una técnica inútil en una verdadera pelea de espadas. No era necesario el señalarlo. Ahora mi convicción está flaqueando. Ciertamente, en un combate que podría acabar con un golpe de espada, una habilidad de artes marciales para recibir correctamente un golpe y luego caer, no es muy útil. Improvisar una habilidad que es usada solamente para prácticas era una prioridad fuera de lugar, pero valía la pena en un entrenamiento de espadas. Debo decir que, de alguna manera, se ve mucho más motivado esta mañana. Anoche tuve una pequeña discusión sobre mis preocupaciones con la señorita Cruz. Gracias a eso, todas mis vacilaciones han desaparecido. Me siento muy bien por el momento. En un libro que leí ayer, un personaje que apenas se estaba acostumbrando al campo de batalla hablaba igual que usted. Él perdió la vida por tomar su lucha por concedida, joven Subaru. Así que también hay avisos de muerte en otros mundos. Aparentemente incluso en un pequeño rincón de los cosmos, había líneas que marcaban tu muerte, justo como en su antiguo hogar. Pero Subaru estaba esperando ansiosamente las palabras preocupadas de Wilhelm. El anciano levantó sus cejas en una expresión interrogante. Joven Subaru. Una sonrisa se vio en el rostro del muchacho cuando sacudió su cabeza. No es nada. En serio, nada en absoluto. En ese momento, el campo de batalla y la muerte eran cosas a las que les daba la bienvenida con los brazos abiertos. Esas eran oportunidades para Subaru Natsuki de establecer su valor de manera innegable. Demasiado desperdicio. Cuando se reanudó la práctica de espadas, Wilhelm explotó la apertura creada por los pensamientos errantes de Subaru, usando un movimiento mínimo para golpear con su espada. Al tomar ventaja del exceso de poder del chico y su momentum innecesario, fácilmente mandó al aire el cuerpo de Subaru, sin aplicar fuerza visible tras la espada. Puedo soportarlo. Subaru, desesperado por evitar caer sobre su cabeza y causarse daños severos, movió su cabeza instantáneamente y se enrolló, adoptando una postura de caída férrea que podría dejarlo aterrizar en cualquier lugar sin lesiones graves. No obstante, ¿realmente cree que eso es lo último? Con un suave movimiento, Wilhelm insertó la espada de madera a través de una brecha en las extremidades de Subaru, destrozando su postura. Los brazos y las piernas del muchacho se extendieron, e incapaz de comprender lo que pasaba, se estrelló contra el suelo, con las extremidades separadas. Subaru frotó su adolorida nariz y lanzó una fulminante mirada de objeción hacia Wilhelm. Su tutor de combate con espada respondió clavando su arma de madera directamente en la hierba. La respiración de Subaru quedó atrapada en su garganta bajo esa mirada calmada. Adoptar una postura para romper su caída y prepararse para lo que pudiera venir después, es el primer avance significativo que ha realizado. Pero lo más importante, me niego a aceptar la premisa de enseñarle a pelear de manera que asuma la derrota desde un principio. Si me permite, antes de enseñarle cómo blandir una espada y técnicas para romper una caída, le diré cómo prepararse de una manera más fundamental. Mientras Subaru gruñía, demostrando que Wilhelm había dado en el blanco, el tutor levantó un dedo. Si decide pelear, pelee con todo su cuerpo y alma. Olvide toda palabra bonita que lo guía a la derrota. Sacie su hambre y sed de victoria por todos los medios necesarios. Si aún se puede parar, si aún puede mover tan siquiera un simple dedo, si sus colmillos aún no han sido quebrados, arriba. De pie. Levántese y ataque. Mientras siga con vida, pelee. Pelee. Eso es lo que significa estar en batalla. La visible pausa de Wilhelm levantó el aire tenso que había llegado a dominar el patio. Solo entonces, Subaru se percató de lo fuerte que su propio corazón había estado latiendo. Al mismo tiempo, cada latido ensordecedor le recordó que estaba vivo. Vivir nunca se había sentido mejor.
Los sentimientos que le habían hecho dar la bienvenida a la perspectiva de la muerte hasta meros momentos antes, se habían ido volando. En el instante en que Wilhelm comenzó a hablar de la preparación para la batalla, el aire a su alrededor cambió por completo. Podría haber parecido un afable caballero, pero Subaru sentía un demonio blandiendo espadas en su interior. Tal vez esa era la verdadera naturaleza del anciano llamado Wilhelm, aquel que poseía tal fuerza que fue empleado como el instructor personal de esgrima de Cruz Karlstan, favorita para ganar la selección real, era el anciano espadachín, Wilhelm Trias. Entonces, pelea para ganar, aun sabiendo que vas a perder. Es una pequeña incoherencia, pero sé a qué te refieres. No es lógica, es una cuestión de emociones. Entonces, Subaru, todavía impresionado por el hombre mayor, sintió cómo reavivaba su espíritu de pelea cuando dio su respuesta. Puedo con esto, dijo su terquedad. No podía dejar que sus dudas avanzaran, que ese rayo de esperanza se desmoronara en tan poco tiempo. Los sentimientos de Subaru Natsuki no eran tan superficiales. No podía permitirlos. Si puedo hacer eso, ¿me podría volver más fuerte? Ese es un asunto aparte. El deseo de ser más fuerte y realmente serlo son asuntos completamente diferentes. ¿Así que ahora me niegas? ¿No crees que decir que sí haría más bonito el cuento? He aprendido la crueldad de las mentiras por mera experiencia. Yo no podría perdonarme por decirle una. Subaru no se dio cuenta de cómo los ojos del otro hombre cayeron momentáneamente mientras hablaba. Creo que algunas veces la verdad es más cruel que una mentira, solo para que lo sepas. Subaru sintió que Wilhelm estaba esquivando la pregunta, por lo que volvió a agarrar su espada de madera y murmuró abruptamente, ¿dentro de mí ves algún talento con la espada? Desde donde estoy, por desgracia, no tiene ninguno. Su aptitud para la espada no va más allá del hombre común, lo mismo para mí. La sonrisa tensa de autodesprecio que vino a Wilhelm hizo que Subaru levantara una ceja con sorpresa. Eso es bastante humilde viniendo de ti, decir que no tienes talento con la espada, es la verdad. No recibí ningún regalo. Si lo tuviera, seguramente no hubiera tenido que manejar tanto una. Por lo tanto, es posible que usted llegue al mismo nivel que yo. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar en ello? Nada tan impresionante. Solo necesitará dedicarle la mitad de su vida natural. Solamente, dices. A menudo se dice que el trabajo constante para mejorar es un verdadero talento. En realidad, incluso con Wilhelm diciéndole que podía llegar al mismo nivel, Subaru no podía entender el impulso para dedicar tanto tiempo a la espada como el anciano, tampoco hallaba razón para hacerlo. En primer lugar, la razón por la que Subaru le había pedido a Wilhelm que lo instruyera fue, pensé que, tal vez, dedicándome a la espada sin pensamientos mundanos, podría encontrar iluminación por primera vez. Lo dudo ahora. Después de todo, sin importar lo que pueda comprender, no se hará más fuerte de repente, y yo no creo que una mente clara, o su falta, determine quién va a ganar y quién caerá al final. Wilhelm transmitió secamente su opinión. Además, continuó, si tengo que decirlo, rara vez he ejercido mi espada con una mente clara. En particular, cuando empecé, tenía muy poca idea sobre el camino de la espada. Entonces, ¿en qué pensabas? En mi esposa, y solo en mi esposa. Maldición, Wilhelm. Algunas veces realmente te pasas con eso de tu esposa. Subaru recordó el cómo había hablado de su queridísima esposa la vez que se conocieron, pero Wilhelm también había elogiado a su esposa elevándola al cielo durante la estadía de Subaru en la mansión. Debió haber sido un matrimonio armonioso. Al ver a Subaru estallar en una sonrisa nerviosa ante el episodio más reciente de este comportamiento, Wilhelm frotó su barbilla. Algún día, alcanzará un punto donde tal preparación será necesaria para volverse más fuerte. Bueno, no es algo de lo que deba preocuparse en el presente, joven Subaru. ¿A qué te refieres? Subaru inclinó ligeramente su cabeza. Wilhelm negó un poco con su cabeza ante el gesto. Simplemente quiero decir que hay poco sentido en sermonear a alguien de lo que se tarda en hacerse más fuerte cuando él ya ha abandonado la opción de hacerlo. Por un momento la cara de Subaru se congeló, incapaz de comprender lo que se le dijo. Sin embargo, la interrupción fue momentánea. Se encogió de hombros inmediatamente, como si lo descartara a manera de broma. Oye, ¿qué dices tan de repente, Wilhelm? Estoy tan sorprendido como un ladrón detenido antes de robarse algo. ¿Ahora qué hice? Si usted mismo es consciente de ello, sería poco elegante seguir discutiéndolo. He dicho lo que quería decir. Habría sido difícil decírselo si hubiera dejado pasar esta oportunidad. Wilhelm, hablando como si lo entendiera todo, no dejó lugar a Subaru para proseguir con el asunto. Un malestar ardía en el pecho de Subaru. Las palabras de Wilhelm le habían dejado un indiscutible sentimiento de nerviosismo. Y Wilhelm podía decir exactamente qué significaba ese sentimiento. Al instante, la verdad desgarró el corazón del chico de manera inaguantable y sin misericordia. Subaru,
sudando en la agonía de un escalofrío fantasma, levantó la cabeza cuando Wilhelm miró hacia la mansión y dijo: «Joven Subaru. Parece que la práctica de esta mañana ha llegado a su final». Cuando Subaru siguió su mirada, notó una pequeña silueta corriendo en el patio. Rem. Normalmente, ella no era alguien que mostrara emociones en su rostro, pero él pudo ver una ligera tensión en ella mientras corría. ¿Habría pasado algo? Para Subaru, en ese momento, fue una salvación fortuita, una oportunidad de oro para olvidar su conversación con Wilhelm. Miró con alivio la prisa y agitación de Rem, o tal vez fue porque Subaru había sospechado a dónde se dirigían las cosas. «Subaru. Tenemos que hablar». Cuando Rem se paró justo frente a él, su expresión seria hizo que su corazón temblara, pero Subaru nunca les hablaría a otros acerca de la previsión que sintió en ese momento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.